Cuando antes que orábamos y orábamos por los enemigos, ¿a qué se refiere con los enemigos? Se refiere a no personas, ¿ok? Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra lo que nosotros no podemos ver en el mundo espiritual. Está el Señor, sus ángeles, pero también está el lado oscuro, que es Satanás, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiesta el Señor en esta tierra? A través de las personas. A través de las personas es que el Señor puede usar una boca, puede usar unas manos. Por eso en China dice, cuando se convierte una persona en China, dice, felicidades, Dios puede manifestarse a través. Dios tiene una nueva boca, unas nuevas manos, unos nuevos pies para poder expresarse. Entonces a través de las personas es como Dios se manifiesta. Y siempre ha sido así. Dios casi siempre, cuando nosotros vemos en la Biblia, vemos que es por medio de las personas que Él se mueve, ¿no? Por eso es que envió a Jesucristo. Dice el verbo hecho carne. ¿Y cómo se mueve el otro lado? Pues por medio de Satanás. El lado de la maldad, el lado de la oscuridad, el lado del pecado. Hay cosas que no podemos entender el día de hoy. Todo lo que ha pasado, ¿verdad? Todo lo que Gloria ha pasado contigo. No podemos, hay cosas que no se pueden entender. Pero sabes que en algún momento dice la palabra que vamos a entender todas las cosas. En algún momento todo va a salir a la luz. Eso le pasaba a los discípulos. Dice, ustedes ahora no entienden lo que están viviendo, pero lo van a entender, lo van a comprender. Entonces cuando se habla de enemigos, no son los enemigos visibles. Nosotros cuando venimos a la Biblia, sí es verdad que muchas personas se chocan en la Biblia, que ven guerras, que ven muertes en el Antiguo Testamento. Pero el día de hoy en el Nuevo Testamento nuestra guerra no es contra un enemigo visible, sino es contra el mismo diablo, que quiere venir y destruirnos a nosotros, como veíamos el domingo, Apocalipsis 12:12. ¿Tienen ahí Apocalipsis 12:12? ¿Qué dice Apocalipsis 12? Ya, alegraos pues cielos a los que viven en ellos, pero ay de los que viven en la tierra y en el mar, porque el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha bajado contra vosotros lleno de furor. Dice que el diablo, dice, hay de los moradores en la tierra porque el diablo, dice, le queda poco tiempo y dice el Señor Jesucristo que Él vino a robar, a hurtar y a destruir, a matar, a robar y destruir, dice que vino Satanás. Dice que Él es el padre de la mentira. Entonces cuando oramos, que no lo malentendamos, porque a lo mejor dice que están orando por enemigos o por personas. No, nuestra guerra no es contra personas visibles. Incluso el Señor nos dice, bendice a tu enemigo. Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Sí. Entonces, nosotros, a veces, personas que nos hacen daño, es difícil a veces, ¿verdad? Cuando te hacen daño, te hieren. Y es nuestro corazón a veces el que es golpeado. Y debemos decirle al Señor que nos sane nuestro corazón. Porque ¿qué pasa? Porque dice la palabra que, dice, si tu Padre les ha perdonado a ustedes, ¿cuánto más ustedes tienen que perdonar? Y ese en nuestro corazón es donde nosotros a veces estamos golpeados. A veces es verdad, no entendemos todas las cosas. Como orábamos antes, Dios es un Dios soberano. Y a veces nosotros oramos, intercedemos, vemos respuesta de parte de Dios. A veces vemos que las cosas no se dan. ¿Pero por qué? Porque nosotros no le mandamos a Él. Porque Él es un Dios soberano. Él sabe lo que hace. Él tiene el control. Por mí, imagínense. Por nosotros, imagínense, ¿no? Que, oye, vemos a las personas afligidas, hacer una oración y ver que esas personas, que viene esa sanidad o que viene esa restauración para esa persona, ¿verdad? Pero lo más importante de todo que yo quiero decirles es que Dios les ama. Eres valioso para los ojos de Dios, valiosa para los ojos de Dios. Si todavía estamos aquí es porque Dios permite que estemos aquí. ¿Cuántas veces Dios nos libró de haber muerto? No sé si ustedes han tenido alguna experiencia y decir, pude haber muerto en esta situación. Yo sí, pero Dios me libró. Gracias. Y el día de hoy
vivo agradecido con Dios y creo que no va a haber vida para poder agradecer lo que Dios ha hecho por mi vida, o por mí, o por nosotros. Mi vida, todos los años que lleva no me va a bastar para que yo le dé las gracias. Es que no hay forma. Por eso es que la salvación es gratuita. La salvación es gratuita, pero para Dios no fue gratuita. Jesucristo murió en la cruz. Imagínense todo lo que pasó Él. Él se puso en medio de nosotros, dice la Biblia. Que todos íbamos para la perdición. Todos íbamos para abajo. Como les hablaba el domingo, decía, si el día de hoy nosotros partimos para otra vida, ¿dónde vamos a pasar nuestra eternidad? Que es lo más importante de todo. El Señor dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos seamos salvos. Porque dice que hay un cielo y hay un infierno. Pero no es por miedo que nosotros le seguimos a Dios, sino por amor. Porque dice que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces está en nosotros que nosotros abramos nuestra vida, nuestro corazón, para permitir verle su amor, aunque sea en momentos a veces de dificultad, a veces momentos que no avanzamos a entender. Porque dice la palabra también que Lázaro había muerto y cuando le llega la noticia, Jesús dice que Jesús lloró. ¿Por qué? Porque vio el sufrimiento, vio la tristeza de esas personas, cómo lloraban, cómo sufrían por. Y yo, por ejemplo, ahora me pongo a lo mejor en los zapatos o en Jonathan y digo, si tiene la edad de mis niños, imagínense, ¿no? Dios mío. Que me da ganas en ese momento que escuchaba a Gloria, me da ganas de ponerme a llorar. Que si imagínense que mis peques se queden así. Pero así le pasó a Jesús también. Él vio el sufrimiento de la gente. Vio lo que estaba pasando en ese momento con Lázaro. Y dice que Jesús se puso a llorar, viendo el sufrimiento de las personas. Pero también confiamos en que todo obra para bien y que toda esta situación va a obrar para bien. ¿Ok? Entonces dice este salmo. Al día de hoy hay mucho miedo, se mueve mucho miedo en la atmósfera con todo este tema de. Pero el Señor nos da una promesa. Dice, Él te librará de la peste destructora, dice verso 1. Verso 1 dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. El día de hoy que estamos viviendo, ¿no? Una peste, una plaga. Dice, con sus plumas te cubrirá, debajo de tus alas estarás seguro, escudo y adarga es tu verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia. Otra vez es un salmo que habla de una plaga. Justamente leí el día de hoy este salmo. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Entonces vemos como el día de hoy, por medio de este virus, coronavirus, pandemia, como le quieran llamar, la gente está atemorizada con todo esto. Y yo el día de hoy quiero decirles que si estamos cerca del Señor, nos mantenemos cerca de Dios, nada va a poder tocar nuestra vida. Él decide hasta cuándo estamos aquí. Si nosotros estamos cerca de Él, como dice Pablo, ¿qué dice Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, a veces una persona puede decir, ¿cómo dice eso? No, pero la palabra dice eso, ¿no? Luego dice en el verso 6, dice nuevamente. Verso 7 dice, caerán a tu lado 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente sus ojos mirarán y verán la recompensa de los impíos. Dice, porque has puesto a Jehová, que es refugio, al Altísimo por habitación. No te sobrevendrá mal, ni otra vez. Vuelve a decir en el verso 10, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En tus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Sobre el león y la serpiente pisarás, hollarás al cachorro y el león. Cuando dice eso se refiere, pisarás a la serpiente. ¿Quién es la serpiente en la Biblia? La serpiente antigua,
el diablo. Como decía el pastor Tucho, que aparece engordado en el libro de Apocalipsis, aparece como un dragón, decía un pastor. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, dice. Lo que veíamos lo contrario en él el día domingo en Proverbios capítulo 1. Dice, yo no voy a responder, dice Dios en Proverbios capítulo 1. Pero a las personas que empiecen a poner su confianza en Dios, dice, yo voy a responder. Dice, con él estaré yo, en la angustia lo libraré, le glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ok. Entonces, ¿por qué necesitamos ser salvos? ¿Qué dice la Biblia de la salvación? La palabra de Dios nos dice que desde Adán todos hemos pecado. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. A veces malos pensamientos, faltas que hacemos. ¿Quién ha pecado alguna vez? ¿O solamente yo? Todos los días. Y yo creo que más, por eso estoy aquí. Que Dios ha tenido tanta misericordia de mí. Entonces, dice la palabra que, claro, como el ser humano no podía salvarse por obras, porque estaba el pecado dentro de nosotros, esa tendencia al mal. Y por eso es que desde pequeños a un niño, ¿quién le enseña a mentir? Los niños desde pequeñitos. Nadie les enseñó a mentir. ¿Hiciste eso? No, y delante de tu cara y tú lo viste. ¿Y qué hizo? Y te dice que no. ¿Por qué? Porque está dentro de nosotros. Es esa herencia que traemos, esa herencia adámica, dice la Biblia. Entonces, ¿qué pasó? Jesucristo tuvo que venir para salvarnos de nuestros pecados, para volver a reconectarnos nuevamente con nuestro Creador. Y por medio de Jesucristo dice que las personas pueden nuevamente acercarse a Dios. ¿Ok? Hasta ahí sí me comprenden, ¿no? Sí. Entonces la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, dice la palabra. Entonces, cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor, se nos abren los ojos. Empiezas a darte cuenta, como hablábamos el jueves pasado. ¿El jueves pasado estabas aquí, verdad, Gloria? Sí. Empiezas a ver la vida de una forma completamente diferente. Empiezas a darte cuenta verdaderamente lo que vale la pena. Primeramente el Señor. Y luego, ¿qué? Tu familia, tus hijos, tu trabajo, servir a Dios. Y ya conforme el Señor te vaya guiando. Ya el Señor te va enseñando qué es lo importante. Porque a veces nosotros ponemos como importante a lo mejor un hobby. Y el hobby, ese hobby es en nuestro centro. Es nuestro Dios. Y nos movemos alrededor de ese hobby. O nos movemos alrededor de... Puede ser mi Dios el trabajo. Mi vida está centrada en el trabajo. O puede ser mi Dios... dime. Un novio. Una persona. O un cantante de música. No puedo vivir sin ese cantante. O sin ese deporte. Entonces, tu vida se mueve cuando vives lejos de Dios, alrededor de cosas que no son importantes, y por eso es que cuando nosotros venimos al Señor te empiezas a darte cuenta te empiezas a dar cuenta de todo eso. Entonces se abren tus ojos, como dice Génesis capítulo 1 verso 2, que el Señor empezó a traer orden, en el libro de Génesis en el capítulo 1, empezó a traer orden a la tierra, porque la tierra estaba desordenada y vacía. Y así nosotros en algún momento llegamos desordenados, vacíos, y el único que puede llenarnos, ¿quién es? Jesucristo. Solamente a través de Él nosotros estamos completos. Solamente a través de Jesucristo es que nosotros podemos estar llenos, como le pasó a la mujer samaritana, que el Señor le dijo, si tú sigues bebiendo de ese pozo, vas a volver a tener sed. ¿Quieres llenarte de las cosas de este mundo? Este mundo no llena. Solamente yo lleno. Y cuando yo te lleno, dice que de ti saltarán ríos de agua viva. Gozo. Y una de las cosas que el diablo quiere hacer, ¿qué es? Robar nuestro gozo. ¿Para qué? Para frustrarte, frenarte, para que tu fe se venga al piso. Pero no estamos hablando de una felicidad externa. El gozo es algo interno. Porque dice en Nehemías, ¿qué dice la palabra? El gozo del Señor es mi fortaleza.
Una es eso. La primera habíamos dicho, Dios nos ama. La segunda es el gozo que Dios nos da y que el enemigo quiere robarnos. ¿Okay? La condición del ser humano, estábamos hablando de la condición del ser humano. Caída del ser humano. ¿Qué pasa con Martín Lutero? Martín Lutero es uno de los que impulsan la reforma. Este hombre es muy conocido en el ámbito cristiano, Martín Lutero. Su padre, dice, era abogado y él se dirigía haciendo la misma carrera para ser abogado. Dice que estaba haciendo los estudios un hombre con una mente, con una capacidad oratoria, Martín Lutero, y de repente dice que iba de una ciudad a otra ciudad en su caballo y cae un rayo al lado de él. Y dice que él ve la muerte. Y esto le hace a él girar su vida en que él llevaba tenía un potencial en sus estudios, una mente prodigiosa. Cuando se paraba a hablar, tenía una capacidad oratoria bastante importante. Y al caer el rayo dice que él se gira y se va, su vida toma un cambio y se mete al monasterio y se hace monje. Empieza a leer la Biblia y se empieza a dar cuenta de esa condición que el ser humano tiene, esa condición pecaminosa. En su primera misa dice que él va a dar su primera misa y no es capaz de dar su primera misa. Y su padre dice que llega a verle y apenas dice que pudo balbucear un poco, apenas dio la misa y se fue corriendo. Entonces luego decían que era porque él se dio cuenta de esa condición del ser humano, de esa condición pecadora del ser humano. Y vivía atormentado. Había estudiado leyes él. Cuando va a la ley de Dios, intenta poner en práctica la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Nadie puede cumplir los mandamientos de Dios. Entonces él se atormentaba por eso. Cada día dice que era 2-3 horas en el confesionario, confesando los pecados. Claro, los sacerdotes que estaban ahí estaban ya hartos. Decían, este es un holgazán que viene aquí a quitarnos el tiempo. Hasta que llega al libro de los Romanos. Y en el libro de los Romanos lee una parte que dice que la salvación es por fe, no por obras. Y eso le trae libertad a él. Le trajo libertad porque se dio cuenta que nosotros no podemos cumplir todos los mandamientos de Dios. Y por eso es que la salvación es por gracia y no por obras. Claro, cuando nosotros ya recibimos a Jesús, esa fe empieza a producir obras, que es diferente, pero ya no son mis obras las que me van a salvar, sino que es que mi cercanía, mi relación con Dios, mi relación con la palabra, es lo que va a ir produciendo esas obras. Y no son mis obras de decir, bueno, Dios, he hecho esto, he hecho lo otro, y eso me da la salvación. No, la salvación es por medio de Jesucristo. Y dice San Juan capítulo 15 que por medio de Él, por medio de Jesús, es que nosotros vamos a dar fruto. También en Santiago, habíamos hablado de Santiago. Santiago dice Santiago es bastante fuerte. Un hombre decía me hacía gracia porque decía, Santiago me cae mal, la epístola de Santiago en la Biblia. Porque cuando leemos Santiago, tú lees Santiago y Santiago es muy fuerte. No sé si han leído Santiago ustedes. Entonces Santiago dice, ustedes dicen que tienen fe. Dice, ok. Dice, usted dice que creen, los demonios creen y tiemblan. Dice, ustedes tienen fe, pero su fe es muerta porque no hay obras. Dice, muéstrame, dice Santiago, muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar mi fe, pero con mis obras, con todo lo que mi fe está produciendo, dice Santiago. Entonces, ¿a qué se refiere Santiago? Que la fe tiene que empezar a producir, nuestra creencia tiene que empezar a producir. Como ya habíamos hablado, Santiago dice, bueno, ok, a ver, yo les voy a enseñar lo que ha pasado en mi vida. Les enseño mi vida, les enseño mi casa, les enseño cuánta gente ha sido beneficiada por la fe, por ese regalo que yo he recibido. Ahora enséñenme ustedes, le dice Santiago, les hablaba a la gente de la época que decía que tenía fe. Entonces la fe sin obras es muerta. Entonces mi fe tiene que empezar a producir. Y para cerrar, dice la palabra que
en este mundo tendréis aflicción, dice el Señor. Unos un poco más, otros algo menos. Todos de una u otra forma hemos pasado aflicciones. Pero yo creo que ahora mismo no hay comparación con lo de gloria. ¿A que sí? Que eso no es comparación. Hemos pasado aflicciones, pero dice el Señor lo siguiente. Que en esa aflicción, en esa debilidad es donde el poder de Dios se perfecciona. Pablo dice que Pablo estaba pasando un momento difícil. Dice que oró a Dios y le dijo, Señor, quítame esta aflicción. No puedo con esta aflicción. Y le dice el Señor a Pablo, dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y todos, de una u otra forma, somos débiles en diferentes áreas. Y ahí en esa debilidad que podamos tener, a veces puede ser tentaciones. A veces, no lo sé, cada uno está pasando situaciones diferentes. Cada uno tiene aflicciones diferentes. Pues allí es donde nosotros podemos ir a Dios y ver cómo Él se va a perfeccionar en esa debilidad. Y nosotros vamos a poder ver su amor, su gracia, su fidelidad. Entonces una de las cosas también que Dios está interesado es que nosotros podamos madurar en la fe. Podamos seguir creciendo en la fe, porque la fe, dice la palabra, que es como un bebé. Nosotros somos bebés cuando empezamos a creer y nos vamos a ir desarrollando poquito a poquito. Y pasamos a niños, a adolescentes, a mayores. Y es importante, dice la Biblia, que nosotros podamos madurar. Es muy importante. Porque ya muchos años hemos vivido lejos de Dios. Hemos vivido en inseguridades, hemos vivido en falta de paz. Es tiempo de que nosotros podamos poner nuestra vida en la roca que es Jesucristo. Podamos poner nuestra vida en Jesús y que todo eso que nosotros hemos vivido en el pasado, vivimos en el pasado, se quede atrás, como dice la palabra. Las cosas viejas pasaron, Dios nos regala una nueva vida para andar en Él. Una nueva vida, una nueva oportunidad. Y que todo lo que nos ha pasado sea el día de hoy para todos, no solamente para todos, porque todos hemos pasado de una u otra forma, pues, situaciones difíciles. Pues que sea para que nosotros, como dice Proverbios, el que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Que de todo eso podamos aprender a que lejos de Dios el ser humano nada puede hacer. Fuera de su protección, como leíamos en el Salmo 91, estamos expuestos al peligro. Apocalipsis 12:12 dice Satanás, dice, ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con furia para destruirlos. Y esa es también nuestra oración, que personas sean libertadas de las garras de Satanás. Como algún momento nosotros estuvimos así igual. Y todos a veces queremos que esas aflicciones pasen rápido o queremos ver un milagro, pero lo más importante es el proceso que uno a veces pasa. Por ejemplo, ¿qué le pasó al Señor en Getsemaní? Dice la palabra que Él iba a la cruz, iba a morir en la cruz, y antes, dice, de ir a la cruz, dice que Él se pone a orar y dice, ay, no quiero ir, dice Jesucristo, no quiero ir. Era algo muy fuerte lo que iba a pasar. Y dice, Señor, dice, pasa de mí esta copa. Para mí es difícil. Y tú puedes hacer un milagro, Dios. Tú puedes salvarnos a todos. Pero dice Jesucristo lo siguiente, pero no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Y es uno de los momentos más fuertes que leemos en la Biblia que pasó Jesús. Si no, sí, uno de los momentos más fuertes, porque creo que el momento más fuerte fue en la cruz. Pero Él ya venía preparándose, ¿dónde? En oración, por todo lo que iba a pasar Él. Pero dice también la Biblia que Él veía el resultado de ese sacrificio en la cruz. Entonces a veces nosotros queremos que esas aflicciones a todos nos pasan. Yo alguna vez estuve 6 meses de baja en el trabajo y me metí a orar, decía, bueno, pues si no puedo trabajar en mi trabajo, me voy a buscar otro trabajo. Y pues ya dejo ese trabajo.
Y abro Corintios y el Señor me hablaba por la epístola de Pablo. Dice, mi gracia se perfecciona en tu debilidad. Nosotros queremos escuchar a Dios. Dios el día de hoy habla a través de su palabra. Queremos que Dios nos hable. Abramos la Biblia. Leamos la Biblia. Queremos que nos hable un poquito más. Encerrémonos en nuestro cuarto. Hagamos una oración. Quedemos ahí en silencio. El Señor no te va a hablar. El Señor nos va a hablar. Vas a salir con respuestas de allí. Pero a veces la televisión, las noticias, el mundo, los problemas, los afanes, todo eso bajan la voz de Dios y no podemos escucharle. Y Dios quiere hablarnos el día de hoy. Dios sigue hablando. No estamos sirviendo a un Dios muerto, estamos sirviendo a un Dios vivo, un Dios que resucitó. Si nosotros miramos a las religiones del mundo, sus líderes religiosos están ahí, sus tumbas. Nosotros vamos a Jerusalén, la tumba de Jesús está vacía. Amén. Porque Él vive. No estamos sirviendo a un Dios muerto. Como dice el Salmo 115. ¿Qué dice el Salmo 115? Dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia y tu verdad, dice. ¿Por qué ha de decir la gente, ¿dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiso ha hecho. Dice, los ídolos de ellos son de plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Narices tienen, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Ni hablan con su garganta. Dice verso 9, oh Israel, confía en el Señor, que Él es tu ayuda y tu escudo. Entonces nosotros no estamos sirviendo a un Dios muerto, sino a un Dios vivo, un Dios que habla. Y si nosotros queremos respuesta, la tenemos en la palabra de Dios, en la Biblia. La tenemos en esa cercanía, en oración, en hablarle. Porque como dice el Señor, no vale a repeticiones. Háblale a Dios, cuéntale tu vida, Señor, mira, me pasa esto, estoy triste, tengo esta aflicción, este problema, ayúdame. Tengo esta habilidad, tengo esta tentación. Como escuchaba el último audiolibro que decía, hablaba del tema de las tentaciones. Hablaba de las tentaciones. Por ejemplo, ¿qué puede ser una tentación? No sé, para cada persona es diferente. A lo mejor para mí una de las tentaciones es la comida. Cuidarme la comida. ¿Qué tiene? ¿El qué? Qué rico la comida. Y tenemos que cuidarnos de la comida, ¿no? Entonces decía, este audiolibro decía, no luches con la tentación, porque no luches con ese pensamiento, porque eso al final te va a terminar ganando. Decía. Dice, si la tentación te llama por teléfono, cuelga, decía. Entonces, ¿qué recomendaba este hombre? Decía, cambia de pensamiento. O lo que yo hago es, Espíritu Santo, ayúdame por favor a pensar en otra cosa. Porque luchar con ese pensamiento, al final, eso te va a terminar ganando siempre. Ese pensamiento te va a terminar ganando. Pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo a nosotros. El Espíritu Santo es nuestro consolador. El Espíritu Santo es nuestro mejor maestro. En todo este caminar y todos estos años que venimos conociendo a Dios, apenas he tenido yo pastores cerca mío. Y en el momento que he tenido, porque hemos estado en iglesias grandes, y cuando Pasión por Cristo era pequeña, rápido creció. Y apenas he tenido contacto con el pastor, pero el mejor maestro ha sido el Espíritu Santo. Él siempre ha estado con nosotros. Y Él dice que nos va a enseñar todas las cosas. Dios, el Espíritu Santo, dice que ha sido dejado para consolarnos. Y Él va a traer consuelo a nuestra vida. ¿Ok? Vamos a hacer una. A ver qué tengo aquí sí, para cerrar. Entonces, bueno, para cerrar, hablaba de Getsemaní, de Jesús. Y Jesús pasó, murió en la cruz y vemos todo el beneficio que tuvo el Señor. Todo lo que el día de hoy produjo, todo ese beneficio que trajo a la humanidad Jesucristo. Los problemas que el día de hoy estamos viviendo no son para destruirte. Dios es un Dios que nos ama. Amén. Y Dios quiere lo mejor para ti. Él es un buen Padre. Imagínate si nosotros siendo, dice, malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cuánto más, dice, vuestro Padre que está en los cielos? Él quiere lo mejor para nosotros. Y lo único es como, por ejemplo, hablaba del tema del águila. ¿Se acuerdan del tema del águila? Lo que les decía, que hacía el águila con su polluelo. Ya crecía y él tenía los pinchos para afuera y los metía para adentro. Para que él esté incómodo y vuele. Porque la madre sabe que
ese potencial que está en su polluelo, que ya está grande, que puede volar, que puede cazar. Lo mismo a veces nos pasa a nosotros con Dios. Sabe el potencial que hay en cada uno de nosotros y quiere lo mejor para nosotros. Y a veces este tipo de problemas, dificultades, es para que nosotros salga lo mejor de nosotros. Amén. Amén. Muy bien, vamos a hacer una oración. Señor, gracias te damos por esta tarde. Señor, bendigo la vida de mis hermanas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Tú eres el que traes consuelo, Espíritu Santo. Y oramos para que tu consuelo, Señor, el día de hoy nos visite, Señor. Te pido que les bendigas, Señor, a ellas, sus familias, Señor, y te agradecemos por este lindo tiempo que tú nos permites compartir. Espíritu Santo, tú eres el que obras en cada uno de nosotros, Señor, y en tus manos, Padre, estamos. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.